El 11 de noviembre de 2025 parecía un día normal para la Fuerza Aérea de Turquía. En un hangar, técnicos revisaban un avión, pilotos repasaban sus procedimientos y un grupo de 20 personas se preparaba para un vuelo de transporte. Nada extraordinario, nada que indicara que, en pocas horas, el mundo de esas familias cambiaría para siempre. El protagonista de esta historia era un Lockheed C-130 Hércules. No es un avión que se busca en un museo por su belleza, ni uno que aparece en comerciales por su velocidad. Es un avión robusto, pesado, diseñado para llevar carga, para operar en condiciones difíciles, para resistir el desgaste. El C-130 es el tipo de aeronave que ha servido en conflictos, en misiones humanitarias, en operaciones de rescate. Es una herramienta militar, pero también una máquina confiable, y por eso ha sido uno de los aviones más utilizados del mundo. Ese día, el C-130 despegó desde el aeropuerto de Ganja, en Azerbaiyán, con rumbo a la base aérea de Mersifon, en Turquía. Era un vuelo de transporte no combativo, una misión de rutina, pero en aviación incluso la rutina puede convertirse en una pesadilla. En la cabina, la tripulación seguía el flujo normal del vuelo: verificación de instrumentos, control de velocidad, altitud, navegación. En un avión militar, el ritmo es metódico, cada lectura tiene un propósito, cada ajuste está calculado, no se improvisa, no se arriesga. La disciplina es la base de la seguridad. A las 3:50, el C-130 se comunicó por última vez con control de tráfico aéreo. El contacto fue normal, sin señales de alarma. Es un detalle que más tarde haría que los investigadores se preguntaran por qué no hubo un aviso, porque cuando un avión se rompe en el aire, el tiempo para reaccionar es escaso, y cuando la situación es crítica, lo más común es que la tripulación emita un mensaje de emergencia. Pero esta vez no ocurrió. La última comunicación fue una conversación que en otra situación habría sido olvidada en segundos, pero en este caso se volvió histórica. Es la última evidencia de que por un momento todo estaba bajo control. Minutos después, el avión desapareció del radar. El silencio es lo más inquietante en una tragedia aérea, porque el ruido es normal: un motor, un avión, una conversación. El silencio significa que algo se rompió de forma repentina, sin aviso, y en ese silencio las autoridades activaron el protocolo de emergencia. Las primeras horas fueron una mezcla de incertidumbre y esperanza. Los equipos de búsqueda en Georgia, Azerbaiyán y Turquía trabajaron con rapidez. Se desplegaron aviones, helicópteros, equipos terrestres. Se buscó el último punto de contacto en radar, se rastrearon posibles rutas, se evaluó el terreno, y cuando el primer indicio apareció, no fue una señal de esperanza, sino un escenario de devastación. El avión había caído cerca de Signagi, en la región de Kakheti, en Georgia, muy cerca de la frontera con Azerbaiyán. No era un lugar urbano, era un terreno abierto con colinas y campos. A simple vista, un sitio donde un avión podría, en teoría, intentar un aterrizaje de emergencia si tuviera control, pero aquí no hubo control, y el motivo quedó claro al observar los restos. El C-130 se había partido en el aire. Cuando un avión se rompe en el aire, no es una falla común, no es un motor que se apaga o un sistema que se descompone, es una ruptura estructural. Es el momento en que la máquina deja de ser una estructura integral y se convierte en piezas que caen. Los reportes oficiales y las imágenes del sitio confirmaron que el avión se fragmentó en al menos 3 partes. Los escombros estaban dispersos en un área amplia. Eso es indicativo de una ruptura súbita. No hay un golpe que provoque eso, no es un accidente clásico de aproximación o de despegue, es un evento que ocurre en pleno vuelo, y aquí es donde la mente de cualquier espectador comienza a imaginar lo que no quiere imaginar. ¿Qué sintieron los pilotos? ¿Qué pasó en esos segundos? ¿Qué pudo ser tan rápido como para que no hubiera un mensaje de emergencia? En aviación, el proceso mental de un piloto ante una emergencia es casi automático: detectar, diagnosticar, actuar, pero ese proceso depende del tiempo. Si el tiempo se reduce a segundos, la capacidad de actuar desaparece. La ausencia de una llamada de emergencia es en sí misma un indicio. Indica que el evento fue tan rápido que la tripulación no tuvo la oportunidad de hablar.
o que el evento ocurrió de manera tan repentina que no hubo un proceso de diagnóstico, solo el caos. Cuando un avión se rompe en el aire, la física es brutal, las fuerzas que actúan sobre la estructura son inmensas, el aire a gran velocidad presiona, el avión vibra, las uniones se someten a tensiones extremas, si una parte crítica falla, el resto de la estructura se vuelve vulnerable, es como una cadena. Si un eslabón se rompe, toda la cadena se desintegra. En el caso del C-130, los puntos más críticos incluyen el ala, la unión del fuselaje, la cola y los puntos de soporte de carga. El avión está diseñado para soportar cargas enormes, pero la fatiga estructural es un enemigo silencioso. Con el tiempo, incluso los metales más resistentes se deterioran, y en una aeronave militar que a menudo opera en condiciones duras, el desgaste puede ser acelerado. La fatiga estructural no es un concepto abstracto, es algo que los ingenieros conocen bien. El metal no se rompe de golpe por un defecto visible, se rompe después de ciclos repetidos. Cada vuelo agrega un ciclo. Cada despegue y aterrizaje genera tensiones, y con el tiempo pequeñas grietas pueden crecer hasta convertirse en fallas críticas. Por eso el mantenimiento es tan riguroso. Cada inspección es una oportunidad para detectar un problema antes de que se convierta en tragedia. Pero incluso con mantenimiento existen riesgos, porque una grieta puede formarse en un punto oculto, en una zona que no se inspecciona con la frecuencia adecuada, o en un componente que no muestra señales claras hasta que es demasiado tarde. La investigación todavía está en curso, pero la evidencia sugiere que el avión se rompió en vuelo. No fue un accidente típico de aproximación o ni una pérdida de control que pudiera corregirse con una maniobra. No fue un fallo lento que diera tiempo a diagnosticar y reaccionar. Se trata de un evento de ruptura súbita, de esos que ocurren en un instante y dejan a la tripulación sin margen para actuar. Y aunque no se ha confirmado la causa exacta, los investigadores están analizando todos los posibles factores, ¿no? Están revisando la fatiga estructural, que es el enemigo silencioso de los aviones antiguos. Están evaluando si hubo un defecto de fabricación, una pieza con una falla interna que no se detectó en inspecciones previas. Están revisando el mantenimiento. Cada aeronave tiene un historial y cada revisión es una posible ventana a un error humano, a una omisión o a un procedimiento mal aplicado. Están revisando si hubo sobrecarga o distribución incorrecta de peso. Están revisando las condiciones ambientales del momento, viento, turbulencia, temperaturas extremas y posibles ráfagas que pueden someter a la estructura a tensiones más allá de lo previsto. Y están considerando que la causa podría no ser una sola, sino una combinación de elementos, como un efecto dominó en el que un fallo menor desencadena uno mayor. También es posible que un componente crítico fallara, provocando una reacción en cadena. Por ejemplo, un fallo en el sistema hidráulico puede afectar los controles. En un avión como el C-130, los sistemas hidráulicos mueven superficies vitales, timón, alerones, elevadores. Si esos sistemas fallan, el piloto puede perder la capacidad de dirigir el avión con precisión. Un fallo en el sistema de combustible puede causar un incendio o una pérdida repentina de potencia. Un fuego en vuelo es una amenaza que consume el tiempo y el oxígeno de la cabina. Y un fallo en los motores, aunque no siempre sea mortal, puede llevar a una pérdida de sustentación si se combina con un ángulo de ataque incorrecto o con una pérdida de control. Pero en el caso de una ruptura en el aire, la causa más probable es una falla estructural. La estructura de un avión no es solo un cuerpo que sostiene la cabina, es un sistema complejo de elementos interconectados que trabajan juntos para soportar fuerzas enormes. Cuando un avión vuela, está sometido a fuerzas constantes, ¿no? El empuje de los motores, la resistencia del aire, la presión de sustentación, la gravedad, y todo esto se combina con vibraciones, cambios de temperatura y tensiones en el fuselaje. Se imagina que un avión tiene una pieza que sostiene la estructura principal. Esa pieza puede ser una unión del ala al fuselaje, una sección del piso, un elemento del estabilizador o una viga de carga. Si esa pieza falla, pues el avión puede perder su integridad, la estructura se separa, el avión se fragmenta y la tripulación no tiene tiempo de reaccionar, porque no se trata de un fallo que se puede corregir
con un procedimiento. No se trata de un sistema que se puede apagar y reactivar, se trata de la misma estructura que se rompe, literalmente, como un cristal que se quiebra. La física en un caso así es brutal. Cuando una aeronave se fragmenta, cada parte sigue una trayectoria diferente. La resistencia del aire actúa de forma distinta en cada pieza. El avión deja de ser una unidad coherente y en el instante en que se rompe, la tripulación pierde cualquier posibilidad de control. No hay reacción humana posible, solo queda la caída inevitable. En la cabina, los pilotos no solo enfrentan un problema técnico, en esos segundos enfrentan el instinto humano. El miedo, la incredulidad, la adrenalina. En un vuelo normal, un piloto puede sentirse seguro, confiado, incluso aburrido. La rutina es parte del trabajo. Los pilotos entrenan para que la rutina sea un refugio, un estado en el que todo es predecible, pero cuando la aeronave se desintegra, la mente se acelera. La realidad se vuelve una secuencia de instantes imposibles. En ese momento el piloto no está pensando en teorías, no está pensando en manuales, no está pensando en estadísticas, está pensando en el único punto que importa: sobrevivir. Y cuando la estructura se rompe, esa idea se vuelve imposible. La mente se convierte en una película de horror en cámara lenta, donde el sonido cambia, la cabina vibra y la visión se vuelve un caos de luces y movimientos. La falta de datos aún hace que la historia sea incompleta, pero los investigadores ya han recuperado algo clave: las cajas negras, el FDR, que registra parámetros como velocidad, altitud, actitud, aceleraciones, motores y sistemas, y el CVR, que registra las conversaciones en la cabina. Esas grabaciones son la evidencia más valiosa, son la llave para reconstruir el último minuto del vuelo. Los equipos técnicos trasladaron las cajas negras a Ankara. Allí los especialistas comenzaron a decodificar los datos. Es un proceso meticuloso. No es solo escuchar la grabación, es analizar parámetros, comparar con otros vuelos, detectar el primer signo de anomalía, es reconstruir el vuelo segundo a segundo como si fuera una película, y no una película cualquiera, una película en la que el final ya se conoce pero cuyo inicio todavía está oculto. En un accidente como este, cada dato cuenta: la velocidad, la altitud, el ángulo de ataque, la presión hidráulica, la vibración, el ruido en la cabina. Incluso un detalle pequeño puede revelar el origen del desastre. Una pequeña variación en la presión hidráulica puede indicar un fallo de bomba. Un aumento inusual de vibraciones puede señalar un problema estructural o un desequilibrio en el motor. Una señal eléctrica errática puede mostrar un problema en el sistema de alimentación, y una conversación corta, apenas audible, puede revelar que los pilotos detectaron algo que no pudieron comunicar. Es importante entender que el FDR no solo registra lo que pasó, registra cómo reaccionó el avión, y el CVR registra cómo reaccionaron los humanos. Ambos son necesarios para entender la tragedia en su totalidad, porque el avión puede fallar por una razón técnica, pero la reacción humana puede influir en el resultado. La combinación de ambos factores es lo que define el desenlace. Mientras tanto, la tragedia se volvió oficial cuando se confirmó que las 20 personas a bordo murieron. La Fuerza Aérea Turca confirmó la pérdida de la tripulación y para los familiares la noticia fue devastadora. En ese momento el avión dejó de ser una historia técnica y se convirtió en una tragedia humana. Un avión no es solo metal, es un espacio lleno de vidas, historias y familias. Para quienes no son aviadores puede parecer que un avión es invencible, pero los pilotos saben que la aeronave es una combinación de ingeniería y riesgo. Aunque la seguridad sea alta, siempre existe la posibilidad de un evento inesperado. El cielo no perdona la perfección, incluso con entrenamiento e inspecciones, siempre hay un margen de incertidumbre. El C-130 es un avión probado, pero también lleva décadas en servicio. Muchos ejemplares han volado más de 50 años y eso implica desgaste acumulado. Cada hora de vuelo agrega tensión a la estructura y con el tiempo puede aparecer una grieta invisible. La fatiga estructural es silenciosa, no se ve, no se siente, no se oye, pero puede destruir un avión en un instante, como una fisura en una pared que crece sin ser detectada.
Además de la edad, influyen las condiciones de operación. Un avión militar vuela con cargas pesadas en altitudes variables y en misiones exigentes. Ese desgaste puede convertirse en una falla y cuando ocurre la prevención se vuelve la prioridad. Por eso Turquía decidió suspender todos sus C-130. Si existe la posibilidad de una falla estructural, la prudencia exige detener y revisar. En aviación, cada accidente es una lección que puede traducirse en cambios en procedimientos, inspecciones y componentes para evitar que se repita. La pregunta inevitable es, ¿podría haberse evitado? La respuesta es dura, pero necesaria. La seguridad es un equilibrio entre ingeniería, mantenimiento, entrenamiento y azar. A veces, incluso con todo correcto, ocurre un evento que nadie anticipó. El riesgo nunca se elimina por completo. La caja negra dirá si hubo señales previas, si los pilotos intentaron un procedimiento de emergencia o si fue una ruptura súbita. Pero incluso cuando se conozca la causa, el resultado seguirá siendo el mismo. 20 vidas perdidas en un instante. Y esa es la tragedia más grande que la explicación técnica no devuelve a nadie. La aviación militar no es solo tecnología, también es fragilidad, es la lucha constante contra lo inesperado. Y nos recuerda que, incluso en un mundo moderno, la vida puede cambiar en un segundo. Los pilotos confían en su entrenamiento, pero también en la máquina. Y cuando esa confianza se rompe, el impacto es devastador para las familias, la nación y todos los que entienden que el cielo es un lugar donde el control es una ilusión temporal. Ahora queda una pregunta final para ti. ¿Qué harías si estuvieras en esa cabina? ¿Qué sentirías cuando el avión se rompe en el aire? Es una pregunta que nadie quiere responder, pero que nos recuerda lo frágil que es la vida. Si quieres seguir explorando casos reales y entender cómo los pilotos enfrentan emergencias, suscríbete a Escuadrón Aéreo y si te interesa deja un comentario. ¿Qué crees que mostrará la caja negra?